Hoy tenemos un mensaje muy bonito, pero es un mensaje también un poco sustancioso, largo, y por eso voy a resumir lo que más pueda. Pero quiero animarte a que estés en este momento muy atento a la palabra que Dios tiene para nuestras vidas. Quiero animar a que mientras nos saludamos, también vayamos al libro de Marcos, capítulo 14, verso 32 al 42. Adrianita Gil la saludamos también. Quiero invitarlos al libro de Marcos capítulo 14, verso 32-42. Vamos a estar ahí en este versículo estudiando. Vamos a estar ahí mirando y observando lo que Jesús vivió. Y acá vemos que el momento más duro de el condenado a muerte no es el día de la condena, sino día antes. Esto es muy importante tenerlo claro. Y hoy hablaremos sobre aquel momento en el cual Jesús comienza a tener un sentimiento de agonía. Dicha palabra significa lucha, conflicto. Un grupo de sentimientos y tristezas, angustias hasta la muerte, sin aún vivir físicamente. Él vivió miedo, pavor y angustia. Un conflicto entre su carne, es decir, el dolor y la muerte que él viviría física y sus emociones encontradas, y su espíritu cuya batalla libró en el valle de Getsemaní, donde tendría que tomar una gran decisión. No se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y en medio de lo que estamos viviendo, es también decirle, Señor, no se haga nuestra voluntad, sino tu voluntad. Sabemos que clamamos a Dios para que esto pase rápido, para que esto pronto se solucione, pero debemos pedirle, Señor, si es tu voluntad. Es importante también tener claro hay varios versos en la Biblia que hombres oraron y clamaron y la situación cambió, la decisión cambió de Dios, llegaron a lo profundo del corazón que Dios cambió eso. Y es ahí donde vemos que Dios es un Dios de misericordia, donde dice que si su pueblo se humillase, Él los escuchará y cambiará esa situación. Y es un llamado a que entendamos que es el momento de doblegar nuestro corazón, de que cada uno de los que está hoy oyendo este mensaje examine su corazón. El salmista decía, examíname y muéstrame qué hay en lo profundo de mi corazón. Déjame ver qué caminos de perversidad estoy viviendo. Y en medio de esta cuarentena, yo creo que cada uno de nosotros se ha dado cuenta de cosas que pronto no están bien en su hogar, con su esposa, con sus hijos. Pero gracias a Dios tenemos a Dios en nuestra vida para poder saber manejar esa situación. Hablaba con alguien que trabaja en el área en el Tolima de familias y me decía los índices de divorcio, de pelea, de maltrato se han disparado. Yo le decía, sí, veía noticias que en China nomás ya no hay casos tantos de COVID, sino más casos de divorcios. Y esto es triste porque al estar tanto tiempo hacinados, tanto tiempo juntos, obviamente hubieron dificultades, situaciones, contiendas, pero como no tienen a Dios en su corazón, no saben cómo manejarlas. Pero entendemos que tenemos un Dios en nuestro corazón que nos guía y nos enseña cómo hemos vivido. En el libro de Zacarías capítulo 13, verso 7, no lo vamos a buscar, si quieres anótalo en tu agenda. Dice así, levántate, oh espada, contra el pastor, y contra el hombre, compañero mío. Dice Jehová de los ejércitos, hiré al pastor, y él y serán dispersas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Acá encontramos una palabra muy importante, y lastimaré al pastor y serán dispersas sus ovejas. En el verso de Marcos 14:27, Jesús dijo las mismas palabras que están en Zacarías. Entonces Jesús les dijo, todos os escandalizarán de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. El pastor será herido y las ovejas serán dispersas. Al ver esto encontramos que Jesús estaba viviendo una situación, que será herido y asimismo las ovejas se dispersaron, los discípulos se dispersaron. Pero en donde encontramos el centro el principio de este mensaje es en Marcos 14, 32 al 42, donde Jesús
días antes a su muerte, se enfrenta a una lucha muy fuerte. Él no tenía un psicólogo, él no tenía un psiquiatra, no tenía alguien que lo guiara, solamente tenía a Dios para que lo acompañara en ese momento. ¿Y por qué lo digo de esta manera? Porque hay momentos que vamos a vivir la decepción. Hay momentos que nos enfrentaremos a que nadie estuvo con nosotros. Y es ahí donde entendemos que solamente Dios pudo estar en ese momento. Marcos 14, 32 al 42 nos habla sobre eso, sobre aquel momento en el que Jesús quería contar con sus discípulos, quería estar con ellos que lo acompañaran en oración, y ellos no estuvieron ahí. Solamente Dios estuvo con él. Y aunque no se ve una respuesta de Jesús, más adelante entenderemos que Dios responde en medio del silencio. Dice el verso 32 de Marcos capítulo 14, dice así: vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Mira lo que comenzó a sentir Jesús. Jesús dejó a sus discípulos en un lugar orando y se apartó con Pedro, Jacobo y Juan, y comenzó a sentir tristeza y angustia. Acá mostramos la realidad de, aún siendo el Hijo de Dios, aún siendo Dios, sentía, tenía temor al dolor, a lo que estaba viviendo. Algo generaba en su corazón, en su mente, que lo entristeció, lo angustió. Más adelante miraremos qué es. Y les dijo: mi alma está muy triste. Verso 34, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró, y si fuese posible, decía a Dios: pasa de él aquella hora. Él le decía a Dios en medio de su oración: si fuese posible, pasa de él aquella hora. ¿Cuál aquella hora se refería? Aquella hora en la cual él iba a fallecer. Verso 36, y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Y vino luego y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar ni una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Mira esto. Verso 39. Otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras, y al volver otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y no sabía qué responderles. Vino a la tercera vez y les dijo: dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí se acerca el que me entrega. Cuando vemos esta palabra, vemos que al principio hay mucho dolor en Jesús. Dice la palabra que Él se entristeció hasta angustiarse. Dice: mi alma estaba muy triste hasta la muerte. En Mateo y Marcos encontramos las mismas palabras, pero en Lucas encontramos: y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. En Lucas dice que Dios mandó un ángel para ayudarlo, para levantarlo. ¿Cómo estaría de triste y de angustiado Dios? Que decía: mi alma está muy triste hasta la muerte. Y es ahí donde vemos que hay dolores físicos que obviamente lastiman, pero hay dolores que llegan al alma, que hieren y que derrumban los sueños más que cualquier corrección física. Y eso es muy importante. De pronto habrá una mujer, un hombre que ha sido maltratado verbalmente, sus emociones, sus sueños. Ha sido decepcionado tantas veces que los golpes o los maltratos físicos no son nada a comparación de lo emocional que ha vivido. Y eso es lo que estaba viviendo Jesús. Jesús estaba a pocos días de enfrentarse a su muerte y estaba viviendo una situación difícil. Muchos antes de ese día, de su muerte, de ser condenados a pena de muerte, se preguntarán: ¿por qué no hice aquello? ¿Por qué no hice esto? ¿Por qué no solucioné? ¿Por qué cometí ese error? ¿Por qué hice esto? Y sus últimos días son días de mucha preocupación por no poder devolver el tiempo y hacer las cosas bien. Pero en este caso vemos que Jesús todo lo hizo bien. Hebreos dice que Él no se halla cosa incorruptible, que Él no hizo nada malo, que fue santo y puro
Y es aún más duro una persona condenada que no ha hecho nada malo. Es triste esto. Y Jesús, Él no hizo nada malo. Pero vamos a mirar por qué Él vivió por qué Él sentía todo esto. ¿Sería solamente por el hecho de que Él iba a morir en la cruz? ¿O hay algo más? Y es ahí donde en medio de la angustia hay una solución. Y es la oración. El título de este mensaje llama La oración en medio de la angustia. Eso es muy importante. En medio de la angustia hay una solución y es la oración, familia. En medio de la angustia hay una solución y es la oración. Debemos orar. Dios nos llama en ese momento a orar, a velar, a estar conectados con Él, no a dejarnos guiar por la carne o por los deseos de este mundo. Amén. Vamos a mirar qué pasó antes, el antes de este suceso. Y encontramos unos 4 o 5 aspectos que vivió Jesús. ¿Qué sucede antes? Primeramente encontramos la cena del Señor, la Pascua, Marcos 14 del 12 al 25. Quiero de pronto leer unos primeros pasajes de Marcos 14, donde encontramos algo importante. Encontramos por qué Jesús también estaba triste. Porque Jesús estaba de pronto viviendo este desánimo tan fuerte. Dice así: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaron el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comáis la Pascua? Y envió dos de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle. Y donde entrare, decile al señor de la casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Verso 15. Y él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto y preparado para nosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche vino él con los 12, y cuando se sentaron a la mesa mientras comían, dijo Jesús: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces comenzaron a entristecerse y a decirse uno al otro: ¿seré yo? Y el otro decía: ¿seré yo? Y él respondió y les dijo: es uno de los 12, el que moja conmigo el plato. Y a la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera ese hombre no haber nacido. Mientras comían, Jesús tomó el pan y bendijo y lo partió y les dijo: decid, tomad, este es mi cuerpo, y tomad la copa. Y habiendo dado gracias, le dio, y bebieron de ella todos. Y les dijo: esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberéis más del fruto de la vid hasta aquel día en que nuevo, eh, lo beba nuevo en el reino de Dios. Después, más adelante, Jesús anuncia su muerte, y es ahí donde Pedro le dice que estará con él y le revela y le profetiza que él lo negará antes de que cante el gallo. Entonces vemos lo que vivió antes. Primeramente, ¿qué vive él? El que se enfrenta a la cena del Señor, a la Pascua. ¿Y por qué digo que se enfrenta a esto? Porque imagínate Jesús en medio de la Pascua, en medio de la cena del Señor. ¿Qué es la Pascua? Es aquel momento, aquella celebración en el cual el pueblo de Israel celebraba aquel suceso que sale de Egipto. Y ese suceso acontecía matando un cordero que tenía ciertas características, no tenía que tener ninguna mancha, herida, tenía que ser macho cabrío, tenía que ser esto primogénito, tenía que ser el primero de su madre, tenía varias cualidades, tenía que ser blanco, tenía que haber sido preparado para dicho momento. Y imagínate Jesús sentado en la mesa con sus discípulos y sus discípulos decirle: Jesús, ya está el cordero listo, míralo allá tan lindo como está, blanco, puro, sin mancha. Y en medio de ese momento decirle: ya vamos a matarlo para poder comer de él. Jesús sentarse al ver ese cordero y decir y pensar en él, decir: ese cordero, así como está sufriendo él, lo que él está viviendo, yo lo viviré. Recordemos que Jesús era ese cordero que iba a morir por todos nosotros,
quiere derramar hasta la última gota de sangre por ti y por mí. Imagínate en ese momento todo lo que sentía él, las emociones que comenzaron a guardarse en su corazón. Pero él seguía ahí firme. Pero como todo llega un momento que intenta rebosar, explotar todo nuestro corazón. ¿Qué más vemos ahí? Vemos también la insistencia de Pedro. En el verso Marcos 14:31, cuando Jesús dice que va a morir, Pedro le dice lo siguiente: mas él con mayor insistencia decía, si me fuere necesario, moriré contigo. No te negaré. También todos decían lo mismo. Él decía que él estaría con Jesús en todo momento, que los discípulos también. Pero Jesús le decía, antes, dice así, y en esta noche antes de que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Vemos que Jesús le recalcó esto. Vemos que Jesús andó con ellos 3 años, pero en ese momento se dispersaron, no estuvieron con él. Vemos también lo que hace Judas. Marcos 14, 10, 11 cuenta que Judas fue a donde los sacerdotes para entregarle. Imagina el dolor que sentía Jesús. En medio de la Pascua, ver el cordero que está siendo asesinado, viendo que sus discípulos dicen que estarán con él, y sentado a la mesa con aquel que lo entregará, con aquel que come de su pan. Quiere decir que era una persona muy cercana a él, una persona de confianza. No sé si tú has tenido un amigo que ha sido tu mejor amigo, tu pana, tu compañero, y te ha decepcionado. Cuando alguien que es tu enemigo, que te hace la imposible, te decepciona, uno le da igual. Pero cuando es ese amigo, es ese que está cercano, ese que estaba contigo, eso duele en el corazón, eso deja una llaga abierta, una herida abierta. Y es lo que Jesús estaba viviendo. Ver que Judas lo traiciona, ver que Judas estuvo con él 3 años y lo entregará por dinero. Ver que en medio de esa cena dice, alguno de ustedes me entregará. Yo creería que lo decía con la opción de pronto que hubiera un arrepentimiento, de pronto se acercara y dijera, yo estoy fallando, ya lo hice, ya está planeado todo, perdóname, pero ver que aún así él no se arrepintió. Vemos también el después. ¿Qué sucede después de ese suceso? ¿De dónde viene esa tristeza y angustia? De todo lo que vivió antes, sin contar lo que se viene. Vemos el beso de Judas, versos más adelante del capítulo que estamos leyendo, de Marcos, capítulo 14 en adelante. Vemos que después de él dice, llegará el momento que el Hijo del Hombre será entregado con una manera distinta. Él estaba triste, afligido, desanimado, pero algo sucedió en medio de eso y él sale, ha sido el momento, levántense, ya dejen de dormir, ya no durmieron, ya para qué. Y después de eso llega Judas y le da un beso. Después de eso ve a Pedro desde lejos cómo se esconde y lo niega. Esto es triste. Y es ahí donde entendemos que el significado de Getsemaní. ¿Qué significa Getsemaní? La palabra viene del arameo Getsmané, que significa prensa de aceite. Y esto quiere decir algo muy importante. Es esa prensa donde se ingresaban ese fruto pequeño, esas pepitas, y de ahí se molía tanto hasta que salía una gota de aceite. Eso fue lo que vivió Jesús. Jesús es en ese valle, en ese lugar, fue apresionado hasta salir de él todo ese dolor, porque él tenía que enfrentarse a esa situación. No lo vemos tan triste y tan agobiado en su lecho de muerte como lo vemos en este texto. En este texto lo vemos, en este pasaje de la Biblia lo vemos que realmente él no puede, dice, estoy que hasta morir, mi alma hasta que se muere. Y vemos que él expresó tristeza, agonía y angustia. ¿Cómo inicia este verso de la Biblia? Inicia en el sentido, inicia con tristeza y con angustia, pero en medio de él encuentra una solución. Y esa solución es la oración, iglesia. Es importante orar. Mira, Jesús lo hizo en 3 ocasiones. Y vamos a leerla.
en Marcos capítulo 14, verso 36, vemos la primera vez que ora, dice así, y decía, Abba Padre, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Y vemos una oración en obediencia. Hoy muchos oran, Señor, te pido que me quites esto, que me ayudes con esto, que me des esto. Y es más un yo que lo que Él quiere. Y es un momento de orar, pidiendo que se haga la voluntad de Él, porque la voluntad de Él es perfecta. Y vemos que Él oraba en obediencia y se acercaba a Dios no con un reclamo, porque a veces hacemos oraciones en reclamo o en queja, Señor, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Mira, ¿por qué estoy encerrado? Me tocó con mi mujer, con mi suegra, con mi cuñada, no mentiras. Pero ¿por qué esto que estoy viviendo? Y es ahí a donde hacemos una oración en queja. Y él aún en medio de esa situación, mira todo lo que vivió antes y después, sin contar su muerte, los latigazos que iba a vivir. Los que han visto las películas de Jesús es cruel lo que se ve. La pasión de Cristo, la que grabó Mel Gibson, dice que no es un 20, un 30% de lo que realmente vivió Jesús. ¿Y por qué es tan famosa esta película? Porque muestra una realidad del sufrimiento que realmente vivió. Las otras películas muestran golpes suaves y muestran más como la cruz y ya, pero esta sí recalca esa situación. Y es ahí donde entendemos que él mira lo que iba a enfrentar y en medio de eso no hay una oración de pelea o contienda con Dios. Es una oración de Abba Padre. La palabra Abba es papito, mi padre. Aún en medio de su dolor, él se acercaba a Dios y le hablaba con esa dulzura, Señor, ayúdame en medio de esto. Hay dos opciones cuando oramos, en ese pidiendo ayuda, pero con ese amor hacia Dios, o discutiendo con Dios. Y habrá momentos que lo haremos en discusión, pero aún en eso Dios nos hablará en ese amor. Vamos al siguiente verso, el 41. Vino la tercera vez y les dijo, dormid ya y descansad, basta, la hora ha venido. He aquí que el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí que se acerca el que me entrega. Vemos una manera distinta. Comenzó con tristeza, con dolor, con angustia. En medio de ello hay oración. Después sale de una manera diferente. Ha llegado la hora, levántense. ¡Wow! Su determinación en su propósito es su entrega. Era un espíritu de un hombre fuerte espiritualmente. Salió distinto. ¿Qué pasó en medio de esto? ¿Una oración? Y es ahí donde entendemos que el tema central de ese pasaje es la oración. Porque no solamente él ora, sino él llama a sus discípulos a orar. Dice que él sintió tristeza, angustia hacia la muerte, y él oró al Padre y se sometió a su voluntad. Si está con su esposa, con su hijo, dígale, mi amor, sométase a la voluntad de Dios. Que la voluntad de Dios es perfecta, es lo mejor. Y aún así haya dificultad para nosotros, algo tiene Dios, un propósito en nuestra vida. O tú en medio de dificultades, en medio de situaciones difíciles, no has cambiado muchas cosas, no te has reinventado, no has encontrado una visión nueva, porque Dios a veces permite eso para poder cambiar, para poder sacarnos del confort. Y es muy importante eso. Vemos que le enseña a los discípulos a velar y a orar para no entrar en tentación. Y afirma que el Hijo del Hombre será entregado. Entonces vemos algo muy importante. Y esto es muy importante. Él los encuentra durmiendo, pero yo veo que no los coge y les da con un palo. No los trata mal, sino les dice, mira, ¿por qué no han orado? ¿Por qué no han velado? Y después les corrige en ese amor. Oren y velen para que no entren en tentación, para que no caigan en ese error. Y es ahí donde encontramos que Jesús ora en su angustia y obedece. Y la obediencia no radica en nuestros caprichos y deseos, sino en los deseos del Padre que son más grandes y mejor que los de nosotros. Entonces esto es muy importante. No pensemos que nosotros somos aquel hijo malcriado consentido de Dios. Consentido sí, pero no malcriado.
En el sentido que todo lo que le pidamos Él no lo dará inmediatamente, no. Él dará lo que realmente necesitamos. Y también podrá situaciones que podamos nosotros resistir. Él no va a poner un peso o permitir un peso en nuestra vida que no podamos sobrellevar. Y eso es muy importante. ¿Cómo fue la oración de Jesús? Verso 36 decía: Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiera, sino lo que tú quieras. Pero ¿cuál es la oración de muchos? Creo que nos quedamos en: pasa de mí esta copa. Señor, pasa de mí este problema, pasa de mí esta situación, Señor. Hoy te lo pido, pasa de mí, pasa de mí. Y no en que se haga su voluntad. Y su voluntad es perfecta, su voluntad es lo más importante porque su voluntad trae madurez a nuestro corazón, formación. En el libro de Santiago capítulo 1 encontramos que la prueba es con el fin, las dificultades de la prueba traen paciencia y forman nuestra fe. Entonces esto es muy importante. Hoy la iglesia está siendo probada en su fe. Hoy Dios desde los cielos está mirando qué está haciendo la iglesia. Si realmente estamos haciendo un vallado, si realmente nos estamos levantando o nos estamos dejando guiar por la carne, por dormir, por ver televisión, por comer, por esto. Y es ahí donde Dios hace un llamado de atención a la iglesia. Debemos levantarnos en oración. Es un momento de que debemos estar orando. Yo les pregunto, ¿cuántos libros hemos leído de la Biblia? ¿A cuántos les hemos predicado? ¿Cuántas veces hemos orado? Los que están a cargo de un ministerio, creo yo que ya han llamado a muchos de su ministerio. Creo yo que ya en estos días han preparado muchos mensajes y predicaciones para que cuando salgan de esa situación, prediquen. Cuando yo veía a Pablo en el libro de Éfesos, Pablo estaba encerrado en la cárcel en Roma. ¿Y él qué hizo? Hizo esas cartas tan hermosas para enviarlas a varias ciudades. Y en medio de eso él entendió que el encierro no era un obstáculo o no era una prueba para quedarse descansando, durmiendo, sino en un momento para dar de él lo mejor. Predicar, alistar prédicas, aprender un instrumento, orar, adorar, crear hacia Dios cosas. Es el momento de que oremos y clamemos a Dios que en medio de esta situación van a salir himnos, nuevas canciones hermosas para adorar a Dios. Unas predicaciones que van a tocar a muchas familias. Va a ser un momento que vamos a salir llenos de mucha unción, porque hemos estado en cuarentena orando, clamando a Dios. Esto es importante, iglesia. No te quedes quieto en tu casa, durmiendo, porque el que duerme, pues se lo lleva la corriente. Es un momento de reaccionar como Jesús le dijo: levántense, vamos, no duermas más. Levántense y oren. No les dijo una sola vez, sino en dos ocasiones, tres ocasiones. ¿Cuál fue la actitud de Pedro más adelante? Mateo 26. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco el nombre. En Mateo 26, verso 72 vemos que al ver a Jesús en medio de eso, en medio de que lo atraparon, lo cogieron como si fuese un ladrón, Pedro, en vez de defenderlo, de aquellas palabras que había dicho en ese mismo día, en esa misma noche, él se queda oculto y alguien lo reconoce y dice: él venía con ellos, él es de ellos. Pero Pedro lo niega y dice: no lo conozco, con juramento decía. El verso 74 de Mateo 26 dice: entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Y esa palabra maldecir no significa que él maldijo y dijo grosería, sino que él maldijo el nombre de Jesús. Mira qué triste eso. Estuvieron 3 años con Jesús, pero en medio de esa situación la única manera de poder salvarse y salir de que lo atraparan posiblemente era maldecirlo. Pero que vemos también que aún en medio de la negación, en medio del suceso que Pedro estaba haciendo mal, Jesús siempre estuvo ahí. Jesús les decía: velad y orad para no entrar en tentación. Y apenas salieron de eso, como no había orado, no había velado, su primera reacción fue cortarle la oreja a aquel soldado. Jesús, en un acto de amor y misericordia hacia Pedro, porque lo podían llevar, lo podían asesinar con él sana la oreja de aquel hombre. Vemos el amor de Jesús aún en medio de la decepción, aún en medio del corazón duro del hombre.
Y esto es muy importante. ¿Cuántas veces los encontró durmiendo? Primera vez fue en el versículo 37 de Marcos capítulo 14. Dice, se vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar ni una hora? Yo creo que hay un ranking, yo creería, para el cristiano, para aquel que sirve en la iglesia, y es por lo menos una hora diaria debemos orar. Una hora diaria de oración, una hora diaria de palabra, eso es muy importante. Debemos tener una hora, nuestro devocional debe ser un devocional bien hecho para Dios. Dice, ni una hora has podido velar. Les enseñó dos principios muy importantes en medio de esto. Le dijo, velad y orad para que no entres en tentación. Primer principio, que debemos velar y orar para no entrar en tentación. ¿Qué es velar? Velar es estar atento. El que está en la atalaya, el que está cuidando la nación, él está velando mientras muchos duermen. Hoy la iglesia debe estar velando. Hoy tú debes estar velando mientras aquel duerme. ¿Sabes quién es el que duerme? El que aún no conoce a Dios. El que aún no está conociendo a Dios. Y tú tienes que velar y orar para que Él se levante. Para cuidar tu familia. Y cuando este hombre se levante, Él va a estar también en una torre velando y orando por aquellos que no conocen de Dios. Hoy Dios te llama a que veles, a que estés atento, a que estés pendiente, a que estés dispuesto a adorar para que entiendas los tiempos, lo que estamos viendo. Hoy muchos cristianos no están entendiendo los tiempos y piensan que es un tiempo de vacaciones, un tiempo del ocio, un tiempo de dormir. No es así, es un tiempo de orar. Pídale a Dios, Señor, muéstrame qué se está moviendo en esta situación. Si supieran que cuando uno ora como pastores, hemos sentido cosas fuertes, hemos sentido cosas pesadas. ¿Y con qué fin Dios nos permite sentir eso? Para que despertemos y nos demos cuenta que si no clamamos, si no oramos, cosas pueden llegar a nuestra iglesia, a nuestra familia y a nuestra nación. Amén. El otro principio es el espíritu, la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Nuestro espíritu está dispuesto, pero nuestra carne es débil. Y es la primera lucha que tiene el ser humano, con la carne. Con hoy levantarse a las 5:30 puntuales a recibir este devocional. Con llegar temprano a la iglesia, con leer la Biblia, con en medio de orar no quedarse dormido. Esa es la carne que a veces no quiere que oremos, que clamemos a Dios. Que de pronto tenemos programado a las 7, 8 orar, un ejemplo, y está la película, la novela buena, uy no, pero es que me la pierdo. No, tú tienes que ser disciplinado, tú tienes que ser radical, porque la carne es débil. Y la carne fue aquello que llevó a Pedro a fallar tantas veces, que llevó a los discípulos a esconderse, a llenarse de miedo. Y es ahí donde debemos velar y orar. Amén. El que no está dispuesto a velar una hora no está dispuesto a seguir a Jesús, podría decir. Debemos orar por lo menos una hora. No está en las condiciones, pero eso ellos vemos que el que no está dispuesto a velar una hora no está dispuesto a seguir a Jesús. Y vemos que es como una condición. Es importante que oremos para no dispersarnos, para no alejarnos de Dios. Yo creo y anhelo mucho llegar a la iglesia y verlos a todos juntos y que ninguno haya estado disperso. Pero en medio después de esta situación sabremos cómo estuvimos en nuestro hogar. Realmente quienes estuvieron orando, quienes estuvieron firmes en Dios. Y también muchas personas llegarán, aquellos que realmente entregarán su corazón a Dios. Segunda vez que encontramos que estaban durmiendo, verso 40, al volver otra vez los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Mira, los encontré otra vez y ellos ya no sabían qué decirles, qué responderle. Y esto entiendo algo muy importante, llegará, dice la palabra de Dios, que Jesús llegará en la noche como ladrón. No sabrá cuándo es el día que Él llegue por nosotros. Y cuando Él llegue, los libros serán abiertos. Y yo creo que no solamente serán los libros, el libro de la vida, donde se reflejan nuestros hechos, sino también la palabra de Dios, donde se refleja lo que debimos haber hecho. Y cuando algunos que no hayan hecho lo correcto y se enfrenten a esos libros, no tendrán nada que decirle a Dios. Porque Dios le dice, mire, la palabra dice, no matarás. Pero el libro de tu vida demuestra que tú mataste. De pronto no con una espada, no con un arma, pero sí con tus palabras. Tu libro de tu vida muestra que tú estabas en fornicación, que estuviste en adulterio, que nunca quisiste casarte,
que nunca quisiste perdonar. Pero mira lo que dice la palabra de Dios. Y en medio de ese libro de la vida, creo yo que le recordará algunos sucesos a donde alguien le predicó sobre el perdón, donde un mensaje en televisión que hablaba sobre el perdón, donde alguien le insistía, es el momento de casarte, de dejar de estar en pecado. Y será como esto, no sabremos que no habrá nada que responder, porque todo fue muy claro en nuestras vidas. Tercera vez, vino la tercera vez y le dijo, dormir ya y descansar. Duerman y descansen, ya para qué. Ya no lo hicieron antes, como cuando uno le pide un favor a alguien que lo haga y no lo hace, y le dice una vez, dos veces, tres veces. Entonces uno, ¿para qué le dice la cuarta? Ya uno lo hace. Y le pregunta, pastor, ¿le ayudo? No, ya lo hice. La hora ha venido y aquí que el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Mira lo que dice Jesús, la hora ha venido. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí se acerca el que me entrega. Jesús ya estaba preparado para aquel momento. Él salió distinto. ¿Y qué fue acá? Jesús oró en tres ocasiones. En medio de la dificultad debemos orar, debemos clamar a Dios. Y es muy importante, en medio de la angustia hay una solución y es la oración. En medio de lo que tú estás viviendo, de pronto tú estás angustiado porque estás sin trabajo, estás sin qué comer, estás de pronto preocupado por un familiar, de pronto algún familiar ya tiene el virus, ya lo está viviendo, ya está enfrentándose a ese virus en su familia. La única opción que te queda es orar. El pueblo judío tenía un sistema de educación muy bueno y era la repetición. Y lo encontramos en las tres veces que le dijo oren. Lo encontramos también en las tres veces donde, en las dos veces donde los encontró durmiendo y también cuando el gallo cantó dos veces y lo negó tres veces. Jesús le dijo, mira, cuando cante el gallo tú me negarás tres veces, le repetía. Cuando Jesús es resucitado le dice a Pedro, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Tres veces le dijo, me amas, me amas, me amas. Y es la forma en que le recalcaba, es muy importante eso. ¿Quién no estaba durmiendo? Esta pregunta es muy importante. Quiero que me escribas ahí, ¿quién de todos los que estaban ahí no estaba durmiendo? Vamos a ver si estamos pendientes o estamos durmiendo. ¿Quién no estaba durmiendo en medio de toda esta situación? Yo creo que alguna vez prediqué este mensaje hace un año y dije esta palabra. ¿Quién no estaba durmiendo? Vamos a ver quién me responde en el chat. ¿Quién no estaba durmiendo en medio de esta situación? Voy a esperar a ver quién me escribe. ¿Quién no estaba durmiendo en medio de esta situación? Los discípulos estaban Juan, Pedro, ellos estaban durmiendo. Jesús estaba orando. ¿Quién no estaba durmiendo en medio de esto? ¿Quién me responde? Vamos a ver. Nos demoraron mucho. Están mirando, están orando, pidiéndole a Dios revelación. Mira, ¿quién no estaba durmiendo en medio de esta situación? Jesús y quién más. Hay otra persona que no estaba durmiendo. Adivinen quién. Judas, ya que él fue a buscar a los sacerdotes para entregarle. Y esto nos hace entender que él vigila, pero para entregar a Jesús. Y es ahí donde entendemos que la maldad nunca duerme. Si tú te duermes, si tú estás confiado en el conformismo, decir, es que yo soy salvo, yo tengo a Jesús en mi corazón, Dios me guarda, y se acuesta a dormir, así como esa imagen que tengo que buscar el meme donde está acostado y sale un cuadro, atrás dice, y así quiere que le ayude. No esperes eso. Mira, Judas estaba despierto. La maldad nunca duerme. Judas estaba atento a entregar a Jesús. Por acá vemos que Yaquita escribió, Humberto también había escrito, Proverbios 4:16, mire lo que dice. Proverbios 4:16 dice, porque no duermen ellos si no han hecho mal, y pierden el sueño si no han hecho caer alguno. Iglesia, no es el momento de dormir, es el momento de ser vida, de ayudar a los demás, de levantarnos, de orar, de clamar, de decir, Señor, mi padre, mi madre, algún amigo, algún familiar no ha recibido a Cristo, ¿qué debo hacer? Ayune, ore, clame por él. Porque si usted duerme, hay otro que sí está planeando maldades. No solamente la vida de su familia, sino su vida. Mire eso tan delicado, porque no duerme ellos si no han hecho mal, y pierden el sueño si no han hecho caer alguno.
Miqueas 2:1. Hay de los que planean la iniquidad, los que traman el mal en sus camas. Al aclarar la mañana lo ejecutan, porque está en el poder de sus manos. Y creo que hoy estamos viendo eso en nuestra nación. Viendo cómo en medio de toda esta situación, algunos están orando, pero otros están planeando cómo robar, cómo cobrar más de lo que es en contratos, en ayudas, en subsidios. Mira qué triste es eso. Y si tú no oras, si no, tú no estás despierto, si tú no estás clamando, más daño harán. Es ahí donde debemos levantarnos. Qué triste lo que está pasando. Ver cómo aún en medio de esa situación, en vez de que uno ayude, buscan en su tajada, buscan cómo robar. Es triste esa actitud. Pero sabemos que Dios con ellos tratará, sea aquí o sea allá. Dios responde la oración de Jesús, te pregunto. Dios responde la oración de Jesús. Vamos a ver. ¿Quién dice sí o no? ¿Ves una respuesta que Dios le haya dicho, hijo, haz esto, haz aquello? ¿Qué dicen ustedes? Dios también responde con silencio. Esto es muy importante. Interpreto el silencio de Dios como un qué, como un no. Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, si es tu voluntad. Y esto me recuerda a mi mamá, o los que tienen su mamita. Pues todos tuvimos mamita, pero recordamos aquel momento que mami me deja salir y con el solo hecho de no responderle o mirarlo y no decirle sí, no, ya sabíamos que era un no. Sabíamos que era un no. Entonces entendemos que Dios responde en medio del silencio y a veces es un no. Como también entendemos que la respuesta, hay dos tipos de respuesta, sí y no. Y no creamos siempre que la respuesta de Dios a nuestra vida va a ser un sí. Muchas veces yo le he pedido cosas a Dios y Dios me ha dicho, no, no es el tiempo, no es el momento, no estás preparado. Y es entender que el no es una respuesta. Y el no también trae bendición. El no también edifica. Es muy importante. Y los que son padres más que nada lo entienden. El no es importante para nuestros hijos como para también para nuestra vida. Lo que pasa es que el no nos incomoda. Siempre queremos sí, sí, sí. Hebreos 5, 7, 10, mira lo que dice. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Esto está en Hebreos 5, 7, 10. Dice, y Cristo en los días de su muerte, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Entonces sí fue oído. Y aunque era hijo, por lo que padecía, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Mira tan bonito eso. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces vimos esto, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para los que le obedecen. Tú que me estás viendo, tú que de pronto eres una persona nueva y estás conociendo a Dios, a veces tenemos una mala interpretación de ser hijos de Dios o de amar a Dios o de ser salvos. Y la salvación debemos entenderla que es en obediencia. Si tú no estás obedeciendo a Dios, si tú no estás haciendo lo que la palabra de Dios dice, no esperes ser salvo, no esperes la bendición de Dios. Podrás tener recompensas, podrás tener cosas en esta tierra, pero no lo más importante que es Dios en tu vida. Pues quiero animarte a que entiendas este pasaje. Y vemos en este pasaje que Dios le respondió. Fue oído a causa de su temor reverente, mira, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Todos debemos aprender a obedecer. Hoy Dios te dice en medio de toda esta situación, levántate y vamos. El Hijo de Dios será entregado. En medio de la angustia hay una solución y es la oración. Y es ahí donde quiero animarte en este momento, que te levantes como iglesia a orar. No podemos quedarnos en el
uno de los enemigos más peligrosos que hasta el coronavirus y es el conformismo. Quedarnos quietos. Es un momento en el cual debemos hacer un vallado y levantarnos. Alguno de mis servidores les envié pasaje de Zacarías, creo que era, donde Dios busca a un hombre que se levante y haga vallado por su pueblo. Y dice que no encontró ninguno. Hoy yo sé que Dios va a encontrar a muchos, pero sé que muchos hoy descansan en el conformismo, en las vacaciones, están relajados, y eso es un llamado a que nos levantemos. No esperemos que caigamos y que, como decía Jesús, la carne es débil, el espíritu está dispuesto. Velad y orad para que no entremos en tentación. Si no velamos y oramos en ese momento, fácilmente accederemos a la tentación, a la ira, a la contienda en nuestro hogar, a la pelea, a las discusiones, alejarnos de Él. Vamos a orar y quiero invitarte que si este mensaje fue edificación para tu vida, que lo puedas compartir en tu Facebook, que lo puedas compartir a muchas familias. Todos los devocionales se están subiendo a YouTube con el fin de que los que no tienen Facebook lo puedan escuchar o lo podamos enviar por WhatsApp o por redes. Y quiero animarte donde estás que seas de edificación a muchas familias, que edifiques a muchas familias por medio de esta prédica y que ores en este momento. Vamos a orar y entregar este momento a Dios. Padre Celestial, Padre hermoso, Señor, gracias, Señor, porque tú estás aquí, Señor. Gracias, Señor, porque tú, Señor, guías nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, porque tú hoy me has hablado, Señor, sobre el poder de la oración. Y no la oración de caprichos que oramos para que se cumplan nuestras peticiones y ya, sino la oración en obediencia. Esa oración que algunas veces tú no nos responderás, pero entenderemos que es un no. Que aún en medio del silencio, sabemos que tú estás ahí. Sabemos que tú, Señor, no nos dejarás, Señor, que tú nos levantarás. Y si aún en medio de esa dificultad me siento derrumbado, desanimado, así como tú estuviste, Señor, iré a mi cuarto, cerraré la puerta y me postraré, porque tú te postraste. En este verso la palabra dice que te postraste de rodillas. Y en medio de eso oraré a ti. Y no saldré de mi cuarto, no saldré de mi habitación, hasta que tu presencia ha llegado a mi vida y haya traído gozo, haya traído alegría. No porque la respuesta haya sido a favor mía, sino porque tú, Señor, estás conmigo, Señor. Porque tú, Señor, derramas tu gozo, el gozo de la salvación. Hoy clamo por tu iglesia, Señor, para que tú la guardes, Señor. Hoy clamo, Señor, por aquellos que no te conocen, Señor, para que conozcan la palabra de Dios y tengan una restauración en sus vidas, Señor. Hoy oro por aquellos que están teniendo discusiones y problemas en su hogar, que están peleando con sus hijos, con su esposa, que el estar encerrados ha traído dificultades porque no son muy pacientes. Señor, hoy te pido, Señor, que tú les ayudes en medio de esa situación, que derrames tu paz, Señor. Como dice esta canción, dame de beber, Señor, de tu espíritu, Señor, para poder vivir en medio de este mundo. Lléname, Señor, porque no puedo solo. Jesús mismo lo hizo en medio de su dificultad, en medio de su situación, en medio de lo que antes había enfrentado y después iba a enfrentar, en medio de la decepción de sus discípulos que no oraban, no lo apoyaron. Entendió que solamente tú lo podías ayudar. Hoy entendemos que las riquezas, el poder, nada de eso ha podido solucionar este virus. Nuestra única confianza está en ti, oh Dios. Mi única manera de confiar es en ti, Señor, porque todo el mundo hoy está viviendo una cuarentena. No hay alguien que diga puedo salir. Todos estamos hoy en nuestra casa. Tú nos has llevado a ese hogar, a valorar y a entender el principio de la familia.
Hoy no está ese ídolo del trabajo, hoy no está ese ídolo del dinero, hoy no está ese ídolo de vive en una nación próspera, hoy no está ese ídolo que muchos han entronado y eso ha sido derrumbado y destruido en muchos corazones, haciendo entender que en Dios solamente podemos confiar. Señor, hoy clamo, Señor, por aquellos familiares, aquellos amigos, aquellos hermanos, Señor, que están viviendo dificultades en su empresa, que no saben qué hacer, no saben de dónde sacar dinero para pagarle a sus empleados. Hoy te pido, Señor, que tú les des sabiduría a ellos, Señor, que guardes su empresa, Señor. Ellos tienen un buen corazón, pero también viven la lucha económica. Hoy oro por aquellos médicos, doctores, enfermeros que están dando su vida para poder atender esta situación, que se están enfrentando directamente a ese virus y no han podido ir a su casa a salvar a sus hijos por un tiempo, porque tienen que renunciar a muchas cosas para poder ayudar a muchos. Hoy oro, Señor, por el presidente, por los presidentes de este mundo, para que sean guiados por ti, para que tú les des sabiduría, así de pronto no seamos de su partido, así hayan hecho muchas embarradas, pero tú me llamas a orar, me llamas a levantar un valle de oración por ellos. Hoy oro por los hombres de cada casa, Señor, para que tú les des sabiduría y dominio para dirigir su hogar. Que en medio de esta situación seamos recursivos, ahorremos, seamos prudentes, sepamos manejar el tiempo, que en medio de esta cuarentena podamos hacer cosas hermosas para ti. Seamos creativos con nuestros hijos, seamos amables con nuestra esposa, seamos atentos. Es el momento de levantarnos en oración y de arrepentirnos, de entregar nuestro corazón a ti, Señor. Señor, bendice tu iglesia, guarda la ciudad de Ibagué, guarda la ciudad de Colombia, guarda la ciudad de Barranquilla, Cartagena, Bogotá, Neiva, guarda cada ciudad de Colombia. Guarda, Señor, tus iglesias, Señor. Hoy la iglesia más que nunca está viva y está en cada hogar. Te damos gracias, Señor. Tú eres bueno, tú eres fiel, tú eres grande. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.